Muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. Mi nombre es Valentina Chávez y en esta ocasión nos encontramos junto a don Eduardo Artés, profesor de educación básica, ex candidato a senador por Santiago Poniente, ex candidato presidencial, fundador del Partido Comunista AP, Acción Proletaria, que después le vamos a pedir que nos explique, y miembro fundador de UPA, ¿no es cierto? La primera pregunta que queremos saber, para partir, ¿puede contarnos en qué está usted actualmente luego de la disolución por parte del CERVEL de UPA? Bueno, en primer lugar agradecer la entrevista, estar Gracias también a usted. con usted, compañera, y con todos ustedes. Sí, nosotros estamos en la lucha social, política, antiimperialista, antifascista, en el plano nacional e internacional, porque estamos pasando una situación mundial, ¿no?, que se refleja también en la realidad nacional. Si lo que pasa en Chile no es extraño de un que se lleva un conflicto que hoy día es que los gringos se niegan a retirarse del escenario de la historia y nos llevan, ¿cierto?, a unas situaciones políticas determinadas. Pero claro, aquí en lo nacional sigo siendo el primer secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria BCAP. Nosotros tenemos una cantidad de correas transmisoras por ejemplo, como es la CEP, la Corriente de Estudiantes Populares, como es el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, Dignidad Obrera, en fin, una cantidad de organizaciones con las cuales actuamos normalmente en el frente sindical, estudiantil, poblacional, y usando todas las formas de lucha de acuerdo a la realidad. Claro. Pero, ¿qué pasa con UPA? Porque el CERVEL sabemos que lo UPA sacó. es un instrumento que creamos en un momento determinado, lo hemos legalizado 2 veces, ¿no?, cuando hemos determinado que es necesario participar en elecciones. Ya, Para nosotros, el participar en elecciones o no, no es un problema de principio, ya. ¿no? Entonces, pensamos de que en tanto la lucha electoral juega un papel que cada vez se cierra más en Chile, porque cada vez, digamos, las libertades democráticas empiezan a ser más mezquinas, eh, lo vamos a reinscribir probablemente de aquí a unos 7, 8 meses más, ¿no?, para poder tener participación y llevar una propuesta presidencial, una propuesta también parlamentaria. Ya. O sea que usted ve viable una unión de partidos que no estén con el PC y el Frente Amplio, Nosotros pensamos que es urgente y es necesario una alianza o pacto. una, que nos encontremos todos los que estamos por cambios estructurales en Chile. Cambios que no se van a producir de la noche a la mañana, sino está la gente movilizada. Entonces, la primera tarea es que nos pongamos de acuerdo para despertar al gigante que es el pueblo con sus organizaciones, fortalecerlas, ¿ya? Y con eso ir indiscutiblemente a la disputa de todos los espacios, tanto callejeros como en la institucionalidad. Claro. Lo importante es que esté el pueblo, digamos, organizado y movilizado. Entonces, en esa tarea, y con una plataforma básica y mínima, estamos dispuestos a unirnos con todos los que estén en esa línea, ¿no? Y aprovecho desde aquí a hacer un llamado. Nosotros tenemos experiencia en este tema del trabajo de aliados. En algún momento estuvimos en el MIDA, en el Juntos Podemos, después hemos creado otros referentes, el mismo UPA, ojo, Unión Patriótica, si bien es cierto era una extensión nuestra, ahí tuvo cabida gente de origen socialista, de origen mirista, de origen del Frente, compañeros sin partidos, etcétera, ¿ya? Ya. Porque, a ver, el partido nuestro no va a hacer los cambios, el cambio lo va a hacer el pueblo. Nosotros facilitamos, ayudamos, sintetizamos, estamos desde ahí, ¿no? Pero si no se moviliza la gente, no hay nada que hacer. Claro. Profesor, sabemos que usted y su grupo ha abogado por un cambio en la Constitución, ¿no? Por una asamblea constituyente. Ante eso, ¿cómo observa usted el proceso que tuvimos sobre esta nueva Constitución y el fracaso de la opción del apruebo? Mira, todo eso estaba anunciado. Ese es el fracaso y todo lo que vino estaba anunciado. Porque el levantamiento de 2019, en que salimos millones de personas a la calle,
y que fue una cosa muy potente, tuvo un tema, un pecado, por decir así, estructural, ¿ya? Que no tuvo una organización que le diera una dirección a eso. Y al no haber aquello, no se pudieron cumplir los objetivos políticos que la gente, las masas, el pueblo exigía. Renacionalización del cobre, recursos naturales, asamblea constituyente, incluso un gobierno provisional, no estoy diciendo socialismo, sino que la renuncia de Piñera. Eso hubiese sido posible si ese gran movimiento de masa hubiera tenido una dirección política, cosa que no tuvimos, no fuimos capaces. Nosotros no dimos el ancho como PCAP para poder dirigir eso, no estábamos en condiciones, somos una organización aún débil en ese sentido, y lo reconocemos y no hay ningún problema. Y los partidos tradicionales que tendrían que haber jugado ese papel, no lo hicieron, ¿ya? Porque ya estaban comprometidos en otra cosa. Y de ahí vino el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que fue una puñalada al movimiento. Y bueno, había que, como por ejemplo dijo recientemente en una entrevista a la vocera de gobierno, que estos 2 años y tanto habían sido para normalizar el país. Y uno queda con una cuestión muy para fondo porque ellos prometieron un cambio. Claro. Normalizarlo desde el punto de vista de la necesidad de quién, de la oligarquía, del gran empresariado, del imperialismo, pacificarnos, de desarticularnos. Entonces dice, ahora hay que enfrentar algunas cosas emergentes y de crecimiento y enseguida, posteriormente, habrán algunos cambios estructurales. ¿Cuándo? Con Kast, con la Bachelet, con Matei, porque ya no hay tiempo. Claro. En esa misma línea que estamos hablando, ¿qué opina del proyecto de reforma al sistema de pensiones que está proponiendo el Ejecutivo, teniendo en cuenta las críticas que ha generado el movimiento No Más AFP? Mira, lo primero que aquí se luchó y había una conciencia, se logró desarrollar y hubieron hasta plebiscitos que fueron muy macizos, donde la gente decía no más AFP. Y de verdad la AFP no cumple ninguna función en cuanto a entregar pensiones. Eso los propios compañeros del movimiento No Más AFP y una cantidad de especialistas nos han explicado en forma argumentada hasta la saciedad. Y claro, bueno, fuera por la PGU, las pensiones serían menos que miserables. Claro. ¿Ya? Pero con el proyecto no es otra cosa que fortalecer Claro, a la AFP. Profundizar el modelo. Profundizar el modelo. Entregarle, por ejemplo, la vieja derecha pide que el 6% propuesto vaya entero a los fondos de pensiones, lo cual significa aumentar en un 60% la captación que tiene la AFP. Hoy día tiene un 10, ¿no es cierto? Si tú le agregas un 6, le agregas un 60. Y si le agregas un 3, le agregas un 30. Es decir, no solamente no vamos a terminar con el negociado, sino que las AFP se están sobando las manos porque de cualquier manera van a aumentar su captación, ya sea en un 3, en un 4 o en un 6, de acuerdo a los acuerdos que lleguen. ¿Ya? Y llámense AFP o le cambien el nombre, porque le pueden lavar la cara al macho o taparle la cara al macho y ponerle otra cara, ¿no? Claro, pero el negocio es el mismo. Ese es el tema, era terminar con eso, porque no entregan pensiones, ¿no? Las pensiones son miserables y existen todas las condiciones, por si el Estado es el que está entregando las pensiones. Claro. En los últimos tiempos hemos visto la emergencia de muchos movimientos de ultraderecha, fascismo y todas esas cosas. ¿Qué opinión le merece a usted este fenómeno? Que en Chile no estamos fuera de eso, ¿no? Mira, hay condiciones internas nacionales y condiciones externas. Las internas son la revancha de la gran burguesía y del imperialismo contra el levantamiento popular de 2019. Y esa revancha tiene que llegar hasta su última condición. Pero no la podían hacer en forma inmediata, eligiendo, por ejemplo, a Kast, porque eso le habría impedido desmovilizar al pueblo. Es por eso que
yo entiendo de que este gobierno es un gobierno que fue apoyado por quien coloca a los presidentes en Chile, que es la embajada norteamericana. Y esa es la línea y en esa dirección. ¿Para qué? Para desmovilizar en nombre de una supuesta izquierda que tiene un programa que no es basado en las reivindicaciones históricas de la izquierda, que es el antiimperialismo, los derechos de los pueblos, de los trabajadores, el nivel de vida de las masas, etcétera, etcétera. Sino que son cosas que a la gente no le hacen mucho sentido, ¿ya? Porque son temas que están alejados del tema de clase, del tema de las necesidades concretas y materiales de la gente. ¿Te fijas? Entonces, el fascismo necesitaba este periodo y ahora viene por todo. Laura Richardson, que es la comandante generala del Comando Sur. Comando Sur, ¿no es cierto? Ella ha explicado que el litio, el cobre, las aguas que están aquí en América Latina, y de eso Chile tiene mucho, ¿no? Son parte de su seguridad nacional. Y ellos, en este instante de confrontación, que van hacia una tercera guerra mundial, confrontando sobre todo a la República Popular China, porque toda la guerra que hoy día se da contra la Federación Rusa, desde la OTAN, toda la guerra en Asia Occidental, que hoy día está significando la mortandad increíble, digamos, de gazatíes, palestinos, ¿no? Forma parte de un proceso general de los gringos de morir matando. Es decir, ellos no se van a retirar del escenario de la historia porque la República Popular China crece y crece y existe todo un eje hoy día como con los BRICS, que es muy importante y que hoy día ya en el PBI mundial alcanza más del 37% contra un 24% que tiene el G7, que es donde están los gringos y Europa Occidental. Se llama Occidental, no sé por qué, pero bueno, es el nombre que ellos tienen. Entonces, ese es un tema, ¿no? El fascismo en momentos de crisis toma ciudadanía. El fascismo siempre está presente en la burguesía, porque es la forma desesperada de defender cuando ve que va a perder. Es por eso que la entidad sionista en Palestina ocupada, llamada Israel, ha tomado una actitud fascista pero descarada, ¿ya? Horrible. Y eso con el aval de Estados Unidos. Nada hacen ellos sin el aval de Estados Unidos, ¿no? Y eso está pasando en Ecuador, eso está pasando en Argentina, en Perú, en El Salvador, etc. Es decir, la idea de ellos es que en estos países ya no importa nada, ni siquiera el respeto a los que nosotros conocimos en el pasado, los derechos humanos, libertades públicas. Esos cada vez se van estrechando más. Propiamente aquí en Chile. En Chile se han aprobado una cantidad de leyes represivas increíbles. Anti-toma, anti-todo. Justamente en ese punto, ¿cómo enfocaría las políticas públicas para combatir la denominada crisis de seguridad que está tan en boga ahora? Mira, la crisis de seguridad hay que ubicarla en un contexto determinado. Es consecuencia, en primer lugar, de la no satisfacción real de los problemas y las demandas del pueblo. Porque cuando en una población de La Victoria, como veí yo el otro día, estaba con los compañeros, habían compañeros que en una pieza duermen 3 o 4, y pieza pequeña. En otros más, en otros menos. ¿Ya? Bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo la desesperación? Esa es una realidad. Por otro lado, hay una forma de pensar dominante en que el individuo es todo y no la sociedad y no el colectivo. Entonces, si el individuo es todo, yo hago lo que yo quiero por encima de los intereses colectivos. Entonces, claro, ahí se va generando eso. Pero la delincuencia, tal como la conocemos hoy día con el narcotráfico, tiene, a mi entender, un papel que está siendo monitoreado por la DEA norteamericana y por la CIA, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo desarmaron a todos los países ellos de Asia Occidental o que la gente malmente llama el Medio Oriente? A través del Daesh o el ISIS, o sea,
el Estado Islámico. Eso justificó la intervención militar en todos lados. Intervenir en Siria, etcétera, etcétera. Acá en América Latina la justificación para el ingreso de las tropas gringas en Ecuador, en Argentina, en todos lados, es el tema de la delincuencia. Acaba recién el Senado mexicano de aprobar el ingreso de tropas norteamericanas en México contra la delincuencia y el narcotráfico. Pero el narcotráfico, las grandes sumas de dinero, ¿dónde van a dar? A la banca. ¿A cuál banca? Norteamericana. A la misma banca norteamericana. Los principales narcotraficantes están en Estados Unidos y son los gánster, de los cuales nadie habla, pero sí hablan de los narcotraficantes latinoamericanos. Entonces, ¿qué mejor manera de que el pueblo muerto de miedo, porque te van a asaltar, porque va a pasar esto, porque va a pasar lo otro, vaya dejando de lado sus demandas sociales, ¿no? En aras de que al menos no me maten, no importa, quítame mis derechos sociales, págame menos, pero por lo menos estoy vivo. Claro. Y esa es una cuestión que está cursando en América Latina y está sirviendo muchísimo a los gringos y a la política de estados fallidos que necesitan en nuestra América Latina para apropiarse de los recursos naturales. Y eso se ve muy claramente en El Salvador, ¿no? Con Bukele, con todas sus medidas, porque hubo una fuga, hubo muchos migrantes salvadoreños que se fueron a Estados Unidos, vivieron ahí todos los problemas y después se devolvieron y los criminalizan. Bukele es una estafa de marca mayor. Bukele, para que todos los compañeros que están acá, bueno, la mayoría a lo mejor ya lo sabe, pero Bukele fue 2 veces alcalde, la última vez en San Salvador, elegido por la izquierda, por el Frente Farabundo Martí. Y su padre también era de ahí. Él decía que la izquierda era 1000 veces mejor que el capitalismo. Pero cuando el Frente Farabundo Martí no lo llevó de candidato a la presidencia, inmediatamente entró en relaciones con los gringos y asumió esa posición. Y tomó como bandera el tema de las maras. Claro, pero el tema de las maras, ¿dónde nacieron? En Estados Unidos. Fueron reintroducidas por los gringos con la deportación de los miembros de las maras para que contaminaran a la juventud salvadoreña que estaba en una actitud de rebeldía y lucha, ¿no? Porque venía del tiempo de la guerrilla y asumiendo una posición de cambio. Esa es la verdad. Veamos la última elección. Pues bien, dice que sacó el 80 y tantos % de los votos. Sí, claro, el 80 y tantos % del 52% que votó. Un 48% no votó. Y en las parlamentarias mucho menos no votaron. Incluso hubo fraude. Yo entrevistaba y conversaba con el ex director de la radio Venceremos del Frente Farabundo Martí, y él me explicaba claramente esta situación, en que incluso en algunas de las cajas, ¿cómo se llama?, de las urnas, fueron encontradas cantidades de votos que ni siquiera estaban doblados, pero marcados Bukele, o sea, en paquetes, ¿no? Ese fue un fraude de marca mayor. Aún así, oficialmente hay un 48% de abstención. Ahora, el movimiento de derechos humanos que se está desarrollando en este momento en El Salvador es bastante importante, porque dentro de la gente que detienen, no todos son delincuentes. Son pobladores, jóvenes pobladores, qué sé yo, que están ahí medios perdidos en una realidad, tratando de ganarse la vida como pueda. Y las madres y los padres se organizan, ¿no? Ya hay en este instante más de 350 jóvenes muertos por los castigos que le dan en la macro, ¿cómo se llama? La mega cárcel que tienen, ¿no? Ojo, Bukele ofreció, cuando era candidato la vez pasada, 4 universidades, no construyó ninguna, sí construyó una mega cárcel. Todos sabemos que, por lo menos en América del Sur, el país donde estaba el narcotráfico y en cantidades era Colombia. Un país que ha tenido 200 años sin ni siquiera democracia burguesa.
Apenas, digamos, ahora con Petro, hay un olor a democracia burguesa y hay esfuerzos por mantener eso. Esa es la verdad, ¿no? Y por eso que todo en Colombia se resolvía por la vía armada. Ahí estaba la FARC, EP, estaban los ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, el M-19, en el cual incluso Petro fue parte del M-19 y participó como guerrillero en un momento determinado. Hasta los liberales, para hacer política en Colombia, tenían que usar las armas. Porque no había, ese fue un país que nunca tuvo en realidad un respeto por la democracia burguesa incluso. Esa es la verdad. Ahora están viviendo eso. Yeah. Pero bueno, se desarrolló allí el narcotráfico. Eso le sirvió a Estados Unidos para instalar oficialmente 7 bases militares. Pero la realidad son 9 bases. Hay 2 que no. Igual que Chile, ahí nosotros en el Fuerte Aguayo que tenemos en la quinta región, es considerado un lugar para el entrenamiento de oficiales chilenos, de militares chilenos y policía chilena. Es una base gringa, porque son una base militar gringa, ¿no? Pero bueno, dejemos que sean 7. Ahí actuaba la DEA. La famosa DEA. No hace unos meses atrás, ya no me recuerdo, 5, 6 o 7 meses, murió Tony López, quien era uno de los jefes de la inteligencia cubana en su momento, y en una entrevista a un medio chileno también alternativo, cuando ya estaba jubilado, entonces él decía que en Colombia funcionaban por lo menos 800 agentes de la CIA, directos e indirectos, o sea, directamente norteamericanos y otros como informantes, en fin, etc. Yeah. Además actuaba la DEA y las bases militares. ¿Para qué era todo esto? Para combatir, supuestamente, al narcotráfico. Porque el problema de los gringos, más que combatir, es que ¿quién se queda con la ganancia que produce el narcotráfico? Entonces, tenemos nosotros que, la verdad las cosas, que la presencia norteamericana en Colombia no terminó con el narcotráfico, sino que lo expandió. Hay cosas que son extraordinarias. Mira, hace 8 años atrás, Ecuador era considerado uno de los países más seguros de América Latina. Después de los gobiernos de Lenín Moreno, que fue un carajo porque traicionó, digamos, a lo que era antes, ¿ya? Y de toda esta política neoliberal descarada, nos encontramos con un Noboa, después vino Lasso, ¿no es cierto?, que no terminó su mandato, y bueno, ahora está Noboa terminando ahí. Pero hay una cantidad de muertos impresionante en Ecuador. ¿Sí? ¿Cómo es posible, ¿no?, que un país que estaba en una vía de desarrollo, etcétera, hoy día tenga 8 horas diarias sin luz eléctrica? Esos son los cortes de luz, ¿no? Asesinan alcaldes, que es un gusto. En estas últimas 2 semanas han asesinado a 3. En plena campaña presidencial asesinaron a un candidato a la presidencia. En tan poco tiempo. Bueno, ¿y a quién sirvió todo eso? Al jovencito Noboa, claro, ¿no? Al que estudió en Estados Unidos, al que es un gringo trasplantado, digamos, a la realidad ecuatoriana. Entonces, porque la gente, con el temor que pide militares, policías, represión. Porque, claro, tiene temor. Todos los medios de comunicación, todos los días, hablando de muerte, no, de esto, lo otro, qué sé yo. En eso se convirtió en poco tiempo Ecuador. Y ahora están los militares y la policía norteamericana con un decreto ley que sacó el gobierno ecuatoriano de Noboa, que pueden entrar y salir del país sin responder a los tribunales de justicia ecuatorianos. O sea, hoy día Ecuador es, en la práctica, un apéndice de Estados Unidos. Un apéndice más. Un apéndice más. Entonces, uno empieza a ver a quién está sirviendo esto, ¿ya? Aquí mismo en Chile, por ejemplo, el tema de la delincuencia. ¿A quién sirve? A fortalecer la policía, civil y carabinero, ¿no? Ya no hablamos, como en algún momento determinado todo el mundo decía que había que refundar Carabineros.
Y yo me recuerdo que en el programa que nosotros teníamos cuando yo era candidato, hablábamos de un escalafón único. ¿Por qué escalafón único? Porque veíamos la manera de romper esa costra arriba de los oficiales que se reproducen entre ellos y permitir, ¿no es cierto?, que hubiese una situación distinta. Y lo cual, además, a la tropa de carabineros les gustaba. Yo conversé con varios de carabineros de calle que decían, sí, pues yo no tengo por qué quedar cuando máximo suboficial mayor, cuando podría llegar a general, pues si tengo mérito y tengo conocimiento y tengo las condiciones, ¿por qué no? Ya. ¿Por qué se me impide? Bueno, esa es la realidad. Pero eso se paró y seguimos con una policía militarizada que realmente se está fortaleciendo para reprimir al pueblo en la medida que el pueblo exija sus demandas en vivienda, en salud, en trabajo, en dignidad. Y para eso es. Entendiendo esta problemática de larga data y que es tan profunda, ¿no? ¿Cómo usted enfocaría las políticas públicas en concreto? ¿Qué acciones haría para poder combatir este problema de tan profundo y de tan larga data? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la organización popular. Porque si existen sindicatos fuertes, organizaciones territoriales fuertes, ¿ya? Juntas de vecinos, como se llaman, pero fuertes realmente, ¿ya? Con capacidad de convocatoria, que la gente se integre, vas a ver cómo va a haber un control social de la propia comunidad, de los propios pobladores, sobre sí mismo. Y esto va a impedir que se desarrolle esa cantidad de delincuencia, unos cuantos delincuentes que a veces tienen aterrorizada, digamos, una cuadra, una manzana, una población entera. ¿Por qué? Porque si el pueblo organizado le pone coto a eso. Es por eso que a ellos les interesa, al sistema, que no exista la organización social, que ojalá los sindicatos sean débiles, claro, que las juntas de vecinos solamente estén para dar algún papelito y se reúnan nada más que los dirigentes, que no exista ese tejido social. Desarticulado con la dictadura. Absolutamente, pero que a alguna izquierda le quedó cómodo conversar nada más que en los salones del Parlamento, llegar a acuerdos, a cosas que no sepa qué sirven, porque si uno dice, mira, sí, este acuerdo sirve para ciertos derechos de los trabajadores, de acuerdo, pero eso no se ve. Entonces, lo que es esencial, la organización popular, la desarmaron. Entonces tú me dices, ¿cuál es la primera cosa? Hacer, si nosotros estuviéramos en el gobierno, en primer lugar, lanzaríamos una campaña de organización popular masiva, construcción de sindicatos, juntas de vecinos, el pueblo, nación mapuche, aymara, los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Y con eso, unido enseguida con medidas represivas puntuales, ¿no? Porque ya hay elementos que ya no, que tienes que reprimirlo, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero ellas son cosas puntuales. Pero como una cosa de masa, es el pueblo que tiene que tomar en sus manos esa solución. ¿Y cómo serían esas cosas puntuales? Por ejemplo, hay desgraciadamente gente que ya a través de la droga, a través de una deformación mental, ha llegado a crímenes, a una cantidad de cosas. Entonces hay individuos que ya necesariamente tienes que tú reprimirlo. Y reprimirlo ¿Ya? con mucha fuerza. Porque al fin y al cabo, a quien dañan es fundamentalmente a los pobladores, a la gente del pueblo. ¿Ya? Incluso muchas veces quienes distribuyen grandes cantidades de droga, lo que hacen es dañando la juventud del pueblo. ¿Ya? Y la gente no va al sindicato, sino que se fuma su pito o su droga, se mete algo, no sé. El joven no va, digamos, a la organización juvenil, sino que busca la solución en lo inmediato. Entonces, eso hay que pararlo en forma brutal. Yeah. Así de simple. Pero no puede ser solamente con represión. Tiene que ser con organización popular, con empoderar al pueblo. O sea, medidas de largo y corto plazo. Así es. No hay otra cosa. Si al fin y al cabo la única salida es que el pueblo tome en sus manos la solución. ¿Parecido a lo que ocurre en México con los autodefensas?
Mira, en México es una situación bastante compleja, porque a los gringos les gusta mucho hablar de México, ¿no? Y hablan, qué sé yo, qué sé yo, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y que se disputan entre ellos, son verdaderos ejércitos, y hablan una cantidad de barbaridades. Sí, pero ¿quién maneja eso? ¿Qué armas usan ellos? ¿Quién les vende esas armas o quién se las pasa? Son armas de última generación y son armas fabricadas en Estados Unidos. ¿Cómo pasan la frontera esas armas? Y supone que uno la frontera no puede llegar y pasar, pero pasan con cantidades de armas. ¿A quién le interesa que México no sea viable? ¿A quién? ¿Estados Unidos puede permitir la existencia de un México asimismo capitalista, pero soberano e independiente, en su frontera? Un México que tiene recursos naturales enormes, tiene petróleo, tiene todo, incluso tiene algo de litio. ¿Ya? Un México que tiene una tradición revolucionaria, ¿ya? Histórica, ¿ya? Tiene una población enorme, tiene elementos históricos con el pasado indígena, ¿ya? Ese México no tiene que ser viable. Es un peligro, porque no olviden ustedes que la mitad de México se la apropió Estados Unidos. Texas, Los Ángeles, etcétera, California, todo eso era territorio mexicano. Entonces, claramente, ellos no van a permitir. Pero no dicen nada los gringos, y nadie dice nada, ¿a dónde va a dar la droga? La droga se la consumen los gringos. Y esos negocios, los que distribuyen, ¿a dónde va a dar? A los bancos gringos. Pero nunca se habla de los, qué sé yo, grandes grupos narcotraficantes gringos que son la mafia. De eso no se habla, no sabemos, ¿no? No hay investigación sobre eso. Pero de los mexicanos sí. Criminalizando como siempre. Así es. Vamos a una pequeña pausa y retomamos. Me parece. Retomamos la conversación con el profesor Eduardo Artés y quisiera hacerle la última pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de estos 2 últimos años de gobierno del presidente Boric y de las izquierdas que están alrededor de él? Mira, lo primero que yo creo que ha sido una estafa. Así de simple. Porque al principio Boric llegó a querer presentarse hasta con los lentes parecido al compañero Salvador Allende, lo cual es un insulto. Es un insulto porque el mismo Boric, cuando era diputado, decía que la izquierda en Chile tenía que ser superada por una nueva izquierda porque la vieja izquierda no solucionó nada. Él se creía que iba a cambiar la izquierda y sin embargo usó la figura del compañero Allende. Después no tuvo ningún problema en hacerle un monumento a Elwin, colocarlo ahí frente a la moneda y decir, ¿no es cierto?, que ojalá ellos, él, en fin, todos los que están en el gobierno, los ministros, para que los voy a nombrar, ¿no?, se parecieran a Elwin. Su aspiración era llegar a ser como Elwin. Eso lo mostró de cuerpo entero. Pero enseguida, tú ves, uno miró los primeros 100 días del gobierno. Siempre los primeros 100 días de un gobierno son muy importantes, porque viene con un arrastre de apoyo de la elección y puede tomar medidas si es que se apoya un poco en la gente. Él no tomó ni una sola medida a favor del pueblo en esos 100 días. Ni una. Y posteriormente, en los 2 años que llega y tanto, tampoco. Más aún, nunca ha llamado a una movilización popular para apoyar un proyecto de ley. Como lo hacía, ojo, claro, masivamente siempre lo hizo el compañero Salvador Allende, que siempre la Unidad Popular tuvo, no estuvo en mayoría en el Parlamento, estaba en minoría. Como ahora. Claro, sin embargo,
lanzaban un proyecto de ley y la Alameda se llenaba de gente apoyando ese proyecto. Y los parlamentarios indiscutiblemente tenían que ver lo que pasaba, porque había un pueblo movilizado. Él ni siquiera llama a las organizaciones sociales para tomarse un tecito. O sea, no tomó en cuenta ni incluyó al pueblo. Primera cuestión, que eso no tiene nada que ver con alguien que se reclame de izquierda. ¿Ya? Luego, pasó estos 2 años y tanto. Yo explicaba que Camila Vallejo en una entrevista en el Desconcierto, parece que fue, no me acuerdo, pero ahí sale, ¿no? Búsquenlo. Entonces ella dice, sí, estos 2 años fueron para restablecer, digamos, la normalidad del capitalismo. ¿Qué normalidad había antes de la explotación, de la opresión, de eso que nos llevó al levantamiento? Esa normalidad, o sea, entonces es una confesión de que este gobierno llega para simplemente apagar hasta las cenizas del levantamiento o estallido social, como le llaman otros. A mí me gusta más levantamiento porque fue un momento que viene con una acumulación de lucha estudiantil, de lucha por el cobre, el pueblo mapuche. Nosotros veíamos la cantidad de banderas mapuches que había en todos lados, la acumulación de lo que era, digamos, la lucha contra la AFP, etc. Y por una asamblea constituyente, que eran las ideas centrales. Entonces, es un momento de explosión después de una acumulación. ¿Ya? No fue una cosa así que de repente apareció. Claro, como algunas personas intentan decir. Claro, no fue así. Entonces, bueno, ese es el papel que ha jugado este gobierno. Pero de verdad, si a la hora de analizar, ¿a dónde están las listas de espera solucionadas? ¿Dónde está el problema de la vivienda? Boris, cuando era candidato, decía que nadie iba a ser desalojado, nadie, sin que hubiera la solución habitacional. O sea, ninguna toma iba a ser desalojada. Hoy día tenemos, por ejemplo, una toma aquí en Cerro Navia que está, digamos, a punto de ser desalojada. Tenemos una toma con casi 30.000 personas, ojo, en San Antonio, que también tiene plazo fijo para poder desalojarlo. Ellos han salido a la calle en cantidad de manifestarse. En la toma de Piche Cautín, en Temuco, los compañeros han estado dando una pelea enorme, ¿ya? También por sus derechos y no ser desalojados. Y así uno podría seguir y no hay ningún problema, no hay solución habitacional, solamente represión, desalojo. Más aún, hay una cuestión que es terrible porque es de como ya de pésima leche por parte de este gobierno, porque debía de parar eso. Porque una cosa es que en tal o cual campamento sea descubierto uno u otro narcotraficante, o que algún campamento construido a la rápida a la orilla de una calle esté usado por narcotraficantes, o un espacio, es una cosa. Pero con eso criminalizar a todos los campamentos es un acto canalla. Es un acto canalla. Porque allí la gente ha ido porque no tiene dónde vivir. Más aún, algunos muestran en la televisión y dicen, mire, tiene buena construcción. Sí, claro, fíjate que la gente sacó 1, 2, 3, 10%. ¿Y qué hizo? Esas lucas las colocó en la construcción de su vivienda autoconstruida en esas poblaciones. Y desde entonces empezó a desarrollarse eso. Entonces, hay toda una campaña, ¿ya?, para que el pueblo, la gente, justifique el desalojo violento de las tomas en beneficio de los dueños, ya sea estatal o privado. Y ahí tenemos una cosa, un nuevo incumplimiento de Boris. El TPP-11, por ejemplo. La Empresa Nacional del Litio. Oye, tú podías buscar, bueno, el CAE para los estudiantes. Si no hay ninguna promesa de campaña, que ya era cosmética, que ya uno no compartía, pero bueno, por lo menos que cumpla lo que él prometió. Claro. Y no hay nada de eso. Entonces, ideológicamente, ellos son, no sé, ya esa división de izquierda-derecha, porque está tan mañoseada, ¿no?, tan complicada.
Sin embargo, ellos podíamos ubicarlos como una izquierda hidropónica. ¿Ya? ¿Por qué hidropónica? Porque es una izquierda que no tiene raíces, no se sustenta en la historia del movimiento obrero y popular chileno, en las luchas democráticas, populares, en las tomas de terrenos. ¿Ya? Aquí prácticamente las ciudades, gran parte se han construido con autoconstrucción, con tomas, ¿no? En el movimiento sindical, ¿no? Que ha significado lucha, muerte, ¿no? Etcétera. Eso para él no existe. La lucha de clase no existe. O sea, de eso no habla ninguno de los que están en el gobierno. Y cuando digo ninguno, incluso de algunos que tendrían que hablar, ¿ya? Y no la hablan, ¿ya? Se han olvidado que es la esencia de quienes nos reclamamos comunistas, ¿ya? La esencia es colocar en el centro el tema de los intereses de la clase obrera, y la clase obrera con un proyecto para el conjunto de la sociedad y para el conjunto del pueblo, ¿no? Pero se han olvidado. Entonces pareciera ser que es mejor ver cómo administramos lo mejor posible lo que existe. Entonces, este es un gobierno que no va a ser para 30 años el Frente Amplio, sino que está pavimentando el camino a la vieja y ultraderecha, que puede tomar formas, aunque sea de ultraderecha y no fascista, pero puede tomar formas fascistas en cuanto a sostenerse con la represión. Eso es lo más delicado de todo, ¿no? Porque la burguesía, expuesta a ciertas cosas, toma formas fascistas, aunque sean liberales. Esperemos que eso... No, es el tema. Claro. ¿Ya? Piensa tú, ¿qué va a hacer la Matei si es que fuera ella? Por supuesto. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer Kast? ¿No? Que nadie se equivoque. Incluso la Bachelet. Incluso la Bachelet. ¿Cómo podemos fortalecer a los movimientos populares y sociales para empezar a impedir este avance tan grande de las ultraderechas y este fantasma que tenemos, ¿no es cierto?, de que puede salir Evelyn Matei, de que puede salir la derecha? En lo inmediato, lo único que tenemos es un trabajo arduo, paciente, de jugársela desde la organización social. ¿Ya? Entrar ahí, aunque cueste. Buscar fortalecer. Hay que entrar ahí con ganas. Y lo otro, cada lucha concreta debe demostrar la salida. ¿Cuál es la salida? Refundar Chile, patria nueva, popular, perspectiva socialista. Eso no debe dejar de plantearse. Cada lucha por sueldos, contra las alzas, por los derechos de los estudiantes, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Cada lucha debe tener el sello de mostrar la alternativa que tiene el pueblo, que tienen los trabajadores, porque tenemos alternativa. No podemos quedarnos administrando en lo que es este modelo, que es el modelo de la burguesía, de los capitalistas, de la oligarquía. No, nosotros tenemos que subvertir el orden para pasar a un nuevo orden que es de carácter democrático, popular, de las amplias mayorías. Y eso tenemos que decirlo, y valientemente. Si lo dejamos de decir, renegamos de lo que somos. Profesor Eduardo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por darnos su sabiduría y tener esta grata conversación. No, gracias a ustedes, compañeros, y espero que no haya estado mucho, digamos, porque claro, uno tiene una desviación. Yo soy profesor y además siempre he sido político de los 12 años. Entonces, no me calla nadie. Hablo y hablo todo el rato. Espero no haber aburrido mucho. Por favor, ya gracias. A disposición de ustedes, compañeros, siempre, las veces lo que esperamos cuando quiera venir. Gracias. Muchas gracias, amigos y amigas de Piensa Prensa. Nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.